Alex, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a... Hola, estoy nuevamente súper contento de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por haberme extendido la invitación nuevamente. Disfruto mucho estas conversaciones contigo y he tenido, y seguramente tú también, he tenido muy buenos comentarios de nuestro video pasado y me encanta conversar con otros astrólogos y ser unos nerds con la astrología y simplemente compartir todo lo que sabemos, nuestras teorías y bueno, me pareces una persona fantástica y que sabe un montón, así que estoy súper agradecido. No, gracias a ti. Y el tema, nosotros, yo soy demasiado Libra, entonces bueno, ya escogí yo Saturno, tú cuál quieres, hablamos de Marte, un tema que está muy importante en el momento, ya vamos a decir por qué, pero yo creo que los dos no lo disfrutamos mucho porque no es como que entramos y no hemos preparado, es que antes nos reunimos, yo investigué esto, y vamos como cuadrando un poco el tema, y yo creo que disfrutamos como sacando todos estos datos curiosos que si no los anotamos, pues no lo sabemos, pero no los vamos a traer a colación, entonces creo que somos igual de organizados. Eh, Sí. Marte es un planeta muy importante y lo estamos hablando ahora porque Marte es un planeta de los que hablamos pesados o más lentos o que están superiores al Sol, entonces son los tránsitos que más se sienten, que serían en el caso de la astrología tradicional, que son Marte, Júpiter y Saturno. Y lo estábamos hablando ahora, que los planetas tienen una retrogradación cuando hacen un aspecto con el Sol, sobre todo los planetas superiores, pero Marte es el planeta que menos retrograda de todos los siete planetas tradicionales, o de todos los planetas, pues porque, bueno, el Sol y la Luna no retrogradan, son luminarias, eh, es un satélite y una estrella, pero nosotros igual los llamamos planetas, pero el resto todos los planetas retrogradan. Mercurio retrograda de 3 a 4 veces al año, Venus más o menos cada año y medio. De resto, lo que son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón retrogradan todos los años, pero Marte retrograda más o menos cada 2 años. Ujú. Sí, es la retrogradación más rara del zodiaco y bueno, cuando sucede creo que representa momentos explosivos, interesantes, tanto a nivel mundial como a nivel personal. Creo que personalmente todavía me sigo recuperando de la retrogradación de Marte en Géminis, que bueno, ya más adelante les platico un poquito. Vamos a hablar sobre nuestras experiencias un poquito con Marte, pero sí, esa retrogradación fue un poquito pesada para mí. Siempre yo comienzo con el tema del mito, que es muy importante para poder entender un poco la energía de los planetas, porque no es gratis que estén asociados a un dios griego, romano, tiene su equivalente egipcio, sumerio, bueno. El cuento es que Marte es Ares, Marte para los romanos, que era muy respetado, pues porque fue el padre de Rómulo y Remo, que eran los fundadores de Roma, mientras que para Grecia era muy odiado, pues porque estuvo metido en la guerra de Troya. Ares es un dios de los 12 dioses más importantes. Ares o Marte está metido en ese combo, como le digo yo, o en ese grupo de amigos, pero resulta que Marte tiene dos mitos. Uno que es hijo de Zeus y de Hera, o de Júpiter y de Juno, pero tiene un mito que es un poco más real y es que Zeus queda embarazado de su cabeza de Atenea, que se supone que es su hermana, y Juno o Hera, llena de rabia o a partir de la rabia, crea un embarazo, busca ayuda para quedar embarazada de Marte. Entonces ella queda o ella es fruto de una ira de su madre. Bueno, nace, no lo quieren, es el dios de la guerra, de la discordia, inclusive muchas veces luchaba en un bando y al otro día luchaba en el otro. Entonces no era un dios amado. Y hay algo bonito que escuché esta mañana en un podcast de, hablando de los hombres, y desde la mitología viene muy fuerte el tema del patriarcado. Entonces, si nos vamos, Urano era el gran dios, el que con la tierra copulaban y tenían hijos, y él es destronado por su hijo Saturno, que era su titán menor, con una voz, que eso lo hablamos la clase pasada. Saturno queda dios, pues queda el gran dios, pero él también es avisado que un hijo lo va a destronar. Entonces, él empieza a tragarse los hijos.
Y un día su esposa, que era su hermana, no me acuerdo de la esposa de Saturno, que creo que era su mismo, bueno, no sé, que era creo su hermana también o su madre, eh, a su hijo Zeus lo envuelve en un pañal y se lo lleva y da a tragar una piedra. Y este hijo también destrona a su padre. Marte es hijo de Júpiter, o sea, venía de todo ese linaje, viene con toda esa rabia que tiene el masculino, pero él no tenía quien después, o sea, él ya no iba a ser el gran dios. Entonces empieza con todo el tema de las conquistas, las guerras, porque eso es Marte, es Ares, el dios de la guerra. Es más, Ares significa conflicto bélico. Hay algo cosa importante y es que era guapo, luchador, tenía dos hijos que eran, yo los tengo acá anotados, Phobos, que significa terror, y Demus, que significa miedo. Era hermano y siempre andaba con Eris, que era la discordia, y era bien guapo. Era un hombre joven, inclusive la edad de Marte la asocian entre los 23 y los 40 años, porque está como en todo ese esplendor de la virilidad masculina y siempre estuvo enamorado de Afrodita y Afrodita de él. Pero resulta que en el mito, hay dos mitos, uno un poco más largo, eh, pero resulta que Afrodita se niega a estar con Zeus y él en castigo decide entregarla en casamiento al más feo de todos los dioses que era Hefestos, que es Vulcano para los romanos. Entonces ella muy aburrida, pero pues era Afrodita, él tenía que salir a hacer unas diligencias y viajar y se enamora o que llega a Marte, eran infieles, eran amantes. Es más, Marte tenía un amigo que se llamaba Alectrión, que tenía que avisar antes de que saliera el sol para que no los descubriera Helios, o el sol que todo lo veía, que era Apolo. Y un día se queda dormido, llega Hefestos, les tira una malla y ellos dos quedan desnudos ante todo el Olimpo para que se burlen de ellos. Neptuno o Poseidón viene a ayudarle. Venus la destierran para otro pueblo. eh, y ahí empieza ese tema, porque entonces, ¿qué hace Marte? Se venga de Alectrión y lo convierte en un gallo para que siempre avise la salida de Helios o de Apolo, que es muy bonito ese mito, pero queda con toda la rabia de no Sí. poder estar con ese gran amor de su vida. Entonces, él nunca fue querido ni por su padre ni por su madre. Entonces, tiene toda esa rabia. ¿Qué más te acuerdas tú como del mito que se me haya pasado? La verdad es que creo que la experta en mitología eres tú. Tengo más o menos un conocimiento básico, pero no me sé así los detalles como tal. Pero me parece también un mito precioso y cómo lo cuentas todavía más. Y creo que de esta rabia con la que Marte se queda es muy descriptiva de su naturaleza, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos un poquito del temperamento, como lo habíamos mencionado la vez pasada, ah, eh, tanto Saturno como Marte son maléficos, gran parte a su temperamento, porque Saturno es extremadamente frío y seco, mientras Marte es excesivamente caliente y seco. Entonces, estas condiciones de vida, si uno se va al Sahara o a la Antártida, la vida es muy, 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 muy difícil ahí. Y bueno, representan todas estas dificultades en la experiencia humana. Y la diferencia de Saturno y Marte es que Saturno pone pausas. Saturno es crecimiento a través del tiempo, de esfuerzo, de trabajo. Es cuando hay recompensas, pero Marte, por otro lado, es todo este calor extremo. Lo voy a hacer a mi manera, no quiero esperar, no quiero hacer nada. Son como estos también ataques de ira incluso. Y me parece una manera muy, muy, muy buena en la que le explicas para que quienes nos escuchan puedan entender un poco más quién es Marte, por qué, de dónde tiene también su significado, su raciocinio y todo esto, porque no es como que alguien se inventó los significados de los planetas de una manera random, sino que hay una lógica muy, muy grande detrás de ellos.
Hay importante y es que en lo que hablábamos del mito de Afrodita y Marte, que es o Afrodita y Ares o Venus y Marte, son los planetas que dan o tienen la connotación sexual. Cuando hablamos de sexualidad, tenemos que ir a mirar en una carta astral cómo está Venus y cómo está Marte. Y aquí estudiando, que yo te estaba contando ahora, es obvio para nosotros los astrólogos, pero yo apenas acabo de caer en cuenta, y es que la Tierra, que es donde habitamos, que es el centro de la astrología, porque la astrología es geocéntrica, no es gratis que sea geocéntrica, porque todo parte a partir de la Tierra donde estamos, y la Tierra está ubicada entre Venus, que está más cerca del Sol, y Marte, que está más cerca a Saturno. Pero al fin y al cabo estamos entre el deseo y la conquista, que tienen que ver mucho con todo ese tema terrenal que es donde estamos viviendo. Eso me pareció como muy bonito. Sí, sí, también me parece muy, muy poético como lo pones. Y también me parece muy interesante cuando mencionas a los hijos de Ares, son Phobos y el otro, ¿cómo se llama? Deimos. Deimos, 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 Deimos. Deimos, así se llaman las lunas de Marte, ¿no? Sí, así se Estoy, llaman, eso vi. sí, Los sí, satélites. sí, 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 de Phobos me resuena mucho porque tiene una silueta bastante rara. Es como si, como si tuviera un hoyo en el centro. No sé si alguna vez has visto fotos de Phobos. Pero bueno, me parece muy, muy, muy interesante también que uno también de los significados de Marte, pues es eso, a veces es el tener miedo, pero actuar con valentía muchas, muchas veces. De hecho, cuando uno está en años de profección de Marte o cuando Marte es muy prominente, es bien común que surjan miedos o surjan ciertas dudas o que todo esto empiece a crecer un poco, como que tengo miedo de esto, me surge la duda de esto y eso es algo que empieza a crecer, pero bueno, ya una vez que termine ese periodo y sobre todo si sigue un periodo de Júpiter o algo así, es como que las cosas empiezan a arreglar un poco, pero me he fijado mucho es que eso sucede. Marte se demora 2 años aproximadamente en darle la vuelta a la rueda zodiacal y ese sería el movimiento secundario o la traslación. Y en su movimiento primario, nosotros nos demoramos 24 horas pues, en ese movimiento primario. Marte se demora 24, pues, o sea, un día y medio por estar más lejano y es mucho más pequeño que la Tierra. Sí, Ujú. sí. ¿Qué significa Marte en la astrología? Pues para mí Marte es el sinónimo, o más que el sinónimo, yo lo he leído mucho y es que Marte, bueno, es la conquista, es la lucha, es la fuerza de voluntad, es lo que mueve la energía negativa y positiva. Pero tú lo decías ahora, Marte quiere hacer las cosas a su manera porque está caliente, porque piensa en caliente. Sí, 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 sí. Para mí, eh, Marte es el guerrero, pero es un guerrero dual, como todas las cosas en la vida. Por un lado, podemos verlo de una manera un poco más positiva, que puede ser el guerrero, el que protege, el que tiene un propósito para defender algo. Pero por otro lado, la otra cara de la moneda, Marte, pues bueno, también significa cortes, guerra, todos estos conflictos bélicos. Y un ejemplo que siempre me gusta dar es el ejemplo de un cuchillo. Marte rige todo lo que, todas las armas punzantes, la sangre, todo este tipo de cosas, pero un cuchillo lo puedes usar para quitar la vida a algo, a alguien, pero al mismo tiempo para cortar algo que puede dar vida. Pensemos en el cordón umbilical, ¿no? Se tiene que cortar para dar vida. Y con esto quiero traer nuevamente el concepto de los maléficos y benéficos porque muchas personas piensan que este tipo de conceptos no debería existir porque quizá este causa miedo o es un concepto un poco más viejo, pero si pensamos en el cuchillo, como Daro diga también, como hay que cortar el cordón umbilical, es una experiencia que sigue promoviendo la vida. Pero como Marte y Saturno, esas experiencias son dolorosas. Que corten algo no necesariamente se siente de lo mejor. Cuando quizá tienes no sé, un golpe o te abres la piel y alguien necesita coser, claro que duele, pero al mismo tiempo es necesario.
Entonces, Marte es eso. Marte eh, es también muy importante, sobre todo porque desde la tradición dice que es el compañero del Sol. Si Mercurio acompaña al Sol, pues porque siempre van a 28 grados de distancia, pero Marte es el que ayuda a las conquistas, o sea, lo que el Sol quiere con su voluntad o logra con su voluntad, se necesita la fuerza de voluntad de Marte, porque Marte es ese guerrero que va a ir a conquistar la voluntad o las órdenes del Sol. En la carta astral es súper importante mirar qué tipo de comunicación o aspecto hay entre estos dos planetas, porque nos va a hablar mucho de cómo viene a conquistar toda esa promesa que trae ese Marte y ese Sol. Sí, 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 totalmente. Y no recuerdo exactamente los esquemas de quién se lleva bien con quién en cada tradición, porque en astrología índica hay una en astrología medieval islámica y otra, William Lilly también desarrolla su propio esquema, pero si lo pensamos de esta manera, Marte y el Sol son de una naturaleza muy similar, porque ambos son calientes, ambos son secos, así que hay cierto entendimiento mutuo, por así decirlo. Y ¿Vale? Y el Sol se exalta en el signo de Marte, que es Aries, mientras sí, que los grandes, los maléficos, que es Saturno y Marte, no se la llevan bien, porque ujú, perdón, Saturno se exalta en Libra y Marte cae en Libra, entonces en esa oposición hay una guerra. sí, 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 totalmente. Y también algo que dices es que dentro del ciclo sinódico de Marte, que básicamente es la relación que tiene con el Sol, cuando todos los planetas, cuando se acercan al Sol, básicamente están combustos de cierta manera. Pero no todos el proceso es el mismo. Hay algunos que quizá se benefician un poco más o es menos dañino que para otros. Por ejemplo, Venus, pues sí, es muy afectada. La Luna también es muy, muy afectada. En cambio, Mercurio. Mercurio, aunque Mercurio, igual por su cercanía y por su versatilidad, es como que está acostumbrado de alguna manera, pero a Marte, Abu Mashar, proponía que en este momento de combustión le ayudaba, era como una pausa para Marte y el Sol le ayudaba a afilar sus armas, a afilar sus espadas para bien o para mal, dependiendo también el signo en el que estuviera, ya que esto... bueno, una vez que terminara la combustión, pues sería un Marte recién nacido, un Marte que tiene muchísima fuerza y con esta espada afilada, bueno, puede hacer un montón de cosas. Entonces, el ejemplo que das me parece, sí, muy, muy acertado. A mí me encanta cuando estoy en lectura, siempre miro cómo está Marte para saber cómo es el temperamento de la persona, porque todo lo que, pues Marte es cómo reaccionamos ante situaciones violentas, reactivas, cuando queremos conquistar algo, cómo vamos a conquistar ese algo, desde dónde lo vamos a conquistar. Entonces estamos en un mundo terrenal donde todos los días tenemos una conquista, salir a conquistar algo, salir a lograr algo. Es un planeta competitivo, guerrero, es el que sale, como decimos en Colombia, a guerrearla. Todos los días salimos a través de Marte. Entonces, eso nos va a hablar mucho del temperamento, eh, espérate que se me fue la palabra, y del carácter. Una persona que tiene carácter tiene un Marte fuerte. Y ojo, porque yo, por ejemplo, ya he dicho, soy muy libre y tengo un Marte no muy fuerte, me cuesta decir que no. Ese es uno de los grandes aprendizajes. Porque cuando Marte, siempre lo hemos dicho, un Marte en Capricornio, que yo lo anhelo, un Marte en Aries o un Marte en Escorpio, son Martes que saben decir que no, que ponen límites, que conquistan y no son tan maléficos, porque hablaríamos, como decían en la antigüedad, que serían como unos benéficos funcionales que ayudan o que traerían beneficio. Sí, 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 sí. ¿Y esto por qué sucede? Justamente pensemos en el temperamento de esos dos signos, ¿no? Como lo habíamos mencionado, Marte es hipercaliente y seco.
Entonces, si por ejemplo está en Aries, por ejemplo, que es un signo uno de sus signos de regencia, le va muy bien, pero es un Marte que puede llegar a ser muy desmesurado, un Marte que quizá no va a tener mucha consideración porque el fuego también de Aries, recordemos que todos los signos de fuego también son calientes y secos, le es como prender fuego a ese Constante. A mí me parece que ese Marte en Aries, como que quiero algo ya y a los 5 minutos ya no lo quiero, quiero ir a conquistar algo más, porque es un signo móvil, cardinal, que es lo mismo, pero que quiere, sí. todo el tiempo está conquistando, es como un niño pequeño. O sea, yo hoy quiero esto, ya no quiero este juguete, ya quiero un juguete nuevo. Sí, 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 tiende a caer un poco en el exceso, ¿no? En cambio, Escorpio y Capricornio, ambos son signos fríos. Capricornio es un signo frío y seco, mientras que Escorpio es un signo frío y húmedo. Y es justamente esta frialdad que baja la calentura de Marte y es donde uno puede manejarlo muchísimo mejor. De hecho, en la tradición, sobre todo en astrología medieval islámica, estas dos posiciones se buscaban mucho, especialmente la de Capricornio, para poder hacer estrategias de pelea o para usar a Marte de una manera muy constructiva, porque ellos, bueno, con todo este esquema de temperamento, son signos donde Marte se puede manejar muy bien, donde es más dócil, pero al mismo tiempo tiene espadas muy, muy, muy afiladas. Entonces, sí. Y algo que también mencionaste que me llamó mucho la atención y hablamos un poco antes de empezar a grabar, es el lote de Marte, que es coraje. Sí, una pequeña breve introducción para quienes no sepan qué son los lotes. Básicamente no son planetas, no son asteroides, no son luminarias, sino básicamente son puntos matemáticos que se extraen de ciertos planetas y se proyectan desde un punto, casi siempre es el ascendente, en una carta natal o en una carta a nivel mundial. Y estas partes te dan información muy específica sobre un tema. Es como si, por ejemplo, tú quisieras saber de tu padre. Uno a veces ve al Sol o a veces ve a Saturno, pero cuando uno calcula el lote del padre, en tu carta natal, ese punto donde está y la relación que tiene con los otros planetas te va a dar el tema final. Es decir, sí, tu relación es así, pero cuando uno ve ese punto escondido, es ahí cuando entiendes muchísimo, muchísimo más. Y bueno. El lote de Marte se usa usando Fortuna y Marte. Si es una carta diurna, es de Marte hacia Fortuna, proyectados del ascendente, y si es nocturna, es al revés, es de Fortuna a Marte, proyectados del ascendente. Y este punto básicamente nos dice cuáles son esas situaciones eh, que nos obligan a actuar de una manera que es antinatural hacia nosotros. Es decir, por ejemplo, no sé, me demandaron. O me atropellaron o viví una injusticia. Son situaciones que nos suceden a nosotros que nos sacan y nos obligan a actuar de una manera en la que usualmente no actuaríamos. Entonces, es como conectar con otra parte de nosotros que no siempre está muy activa, pero que tiene que ver con la supervivencia. Y donde coraje esté en tu carta, puede ser que sea un punto donde tomas decisiones peligrosas o decisiones arriesgadas. Por ejemplo, yo tengo a Coraje en casa uno. Y a lo largo de mi vida, y nunca lo había entendido hasta que empecé a estudiar ese lote en mi carta, me he puesto en situaciones muy peligrosas que representaron un peligro para mí en cierto punto, pero nunca lo había visto así. Era como que, sí hago esto, pero nunca pensaba tanto en las consecuencias, ¿no? O una persona quizá con coraje en casa 4 puede representar que su familia pudo haber tomado decisiones peligrosas o cosas así. Pero también es bien importante fijarse quién es el regente, porque no es lo mismo tener, no sé, al regente no sé, de Marte, que sea el regente de Coraje, que sea Marte en Cáncer, que quizá ahí puede haber un poco más de cosas complicadas. Que tener un Marte en Escorpio o un Marte en Capricornio, porque así he visto también todo lo contrario. Son personas que saben cómo tomar decisiones
muy sabias y personas que saben calcular muy, muy bien. Entonces, bueno, esto así como, Que saben como confrontar y que les gusta la confrontación y que no evaden el conflicto. sí, sí, y porque también, y de hecho esto lo hablaba con uno de mis alumnos también, que no entendía muy bien coraje en su carta, y es que no solo nos habla dónde uno puede tomar decisiones peligrosas, sino que también cuando uno no actúa y eso te lleva al peligro, es decir, alguien te está peleando, alguien está demandando algo de ti, pero tú te quedas callado por miedo a hablar, por miedo a hacer algo, y eso también puede ser ponerte en peligro de cierta manera, ¿no? Y eso te lo dará la configuración del lote y el regente, si se puede ver, si ambos se pueden ver, si no lo pueden ver, y ya, pero me parece muy interesante hablar de los planetas, pero también de su lote, porque es extraer una parte, una esencia de eso y verlo y estudiarlo. Es súper interesante. Yo Sí. voy a hacer presión en vivo. Me encantaría tu canal de YouTube y que nos explicaras todo eso. Es más, estoy pensando en invitarte para que hablemos de cada uno de los lotes, porque es un tema muy interesante. Y hay algo que Sí. me parece muy lindo y lo hablamos también antes, y es que, por ejemplo, el lote de Mercurio no tiene un nombre tan bonito como el lote de Marte, y Mercurio es un planeta neutro, mientras que Marte es un maléfico y habla de coraje. Y ahorita hablábamos que las muertes, cuando el cadáver caía de frente, quiere decir que su muerte fue marciana, y es porque él iba a confrontar, o sea, lo atacaban de frente y por eso caía de frente. Mientras que cuando la muerte era de espaldas, o sea, el cuerpo caía de espaldas, era la muerte de Saturno porque estaba huyendo. Entonces Saturno huía mientras que Marte confrontaba a través del coraje. Y eso me parece como muy bonito. Sí, sí, claro. Eh, Tanto los lotes naturalmente los planetas, porque los lotes se extraen de estos planetas, te enseñan como las dos caras de la moneda, ¿no? Depende mucho del regente, de cómo está configurado. Puede representar algo tan lindo como la valentía de actuar, de saber poner límites o de vivir en situaciones muy afortunadas, porque los lotes se utilizan mucho también para conocer la vida tanto espiritual, pero como material de la persona. No es simplemente hablar de la psique. Todos los lotes de fortuna, por ejemplo, bueno, evidentemente el lote de fortuna, pero también necesidad, coraje y némesis, estos son lotes de fortuna que nos hablan no tanto de la psique de Un la persona. momento, que es que eh, él va muy rápido. Lote de ok, fortuna es la luna, es la luz no vista. Némesis es el lote de Saturno, ¿cierto? ujú, Sí. sí. ¿Cuál fue el otro que dijiste? Necesidad es de Necesidad, que es el Mercurio de Mercurio. y coraje, que es de Marte. Porque Eh, cada planeta, los 7 planetas tienen cada uno un lote. Creo que hay ujú. cientos de lotes, pero los más Sí. importantes son estos 7 lotes herméticos. Ujú, sí, por ejemplo, Fortuna es muy importante porque es el lote natural de la luna. Y sí, la luna representa las emociones y todo esto, pero también representa el cuerpo de la persona, representa las condiciones físicas y por tanto representa la materia, es decir, el mundo que nos rodea. Así que cuando uno utiliza a los otros tres lotes, que son necesidad, némesis y coraje, nos habla de todas estas circunstancias que nos suceden. Fortuna, por ejemplo, nos habla de los privilegios con los que nacemos. Es decir, si quizá tener a lote de Fortuna en casa 4, se puede hablar que nacimos con una familia muy privilegiada, que realmente nunca nos faltó algo. O tener, no sé, el lote de Fortuna en casa 1 nos puede también mencionar que uno es quien va construyendo sus circunstancias materiales. Y regresando un poquito al caso de Marte, a veces son cosas que nos suceden, cosas que no, que están más allá de nuestro control, ¿no? Mientras que los lotes de espíritu, que es el lote del sol, eros, bueno, aquí hay dos, es armonía y es eros. Los dos son lotes de Venus, pero se utilizan para cosas diferentes. Y el tercero es Victoria, que es el lote natural de Júpiter. Estos lotes de espíritu sí nos hablan específicamente de la parte espiritual, de cómo la persona ve el mundo, de cómo es su salud mental, de qué llamado siente, qué le gusta, qué no le gusta, qué le enciende el alma, ¿no? Entonces,
Los lotes siempre me han parecido muy interesantes porque no nos hablan simplemente de qué pasa aquí, sino cómo está tu vida, cómo el mundo se relaciona contigo y cómo tú respondes a eso. Me parece también como una manera muy linda de entender como el libre albedrío versus lo que ya está escrito. Entonces, sí, es un tema muy, muy complejo, pero Yo quiero contarles que Alejandro es experto en esto y que tiene un curso que me voy a apuntar para el próximo sobre los lotes para los que son astrólogos y también que si quieren cacharrearle o buscar un poco el tema de los lotes en AstroSeek, en el módulo de astrología tradicional, siempre lo utilicen en inglés que tiene muchas más herramientas que en español. Puedes poner, cuando ya te abra la carta astral tradicional, ahí están los 7 lotes herméticos y te aparecen en qué grado está en tu carta natal, para sí, los que sí. vayan un poquito más allá. Sí, y también hay, si ustedes ponen AstroSeek, pueden poner como calculadora de lotes, o si no, le ponen en inglés Lots Calculator. Y ahí, si ustedes ya tienen la fórmula de un lote, ya solo ponen sus datos de nacimiento. Si no quieren poner, por ejemplo, no sé, lote de Eros, por ejemplo, que es desde, digamos, desde espíritu a Venus, a proyectados del ascendente, ¿no? Entonces ustedes ya ponen la formulita, le dan clic y ahí ya les va a aparecer dónde está ese lote específicamente en su carta. Es bien, bien, bien interesante. Ya cuando uno comienza a estudiar tradicional, porque yo en astrología moderna no entendía para qué servía el lote de la fortuna, ya entiendo que todo nace a partir de fortuna. Todos los Sí. lotes tienen mucha relación con el lote o la parte de la fortuna. Volviéndonos a Marte, dijiste ahora de Marte en Capricornio que era muy importante y le llaman como el Marte del albañil, porque es el que tiene la disciplina de terminar el edificio poniendo ladrillo a ladrillo y la fuerza de poner ese ladrillo a ladrillo. Es como importante como conocerlo. Yo quería, y esto no está hablado entre nosotros, pero un Marte en Aries es un Marte demasiado guerrero, todo el tiempo está buscando conquistas y no se aburre, algo que ya tengo ya es aburrido porque siempre tengo algo que conquistar. Mientras que cuando hablamos de un Marte en Tauro, está en caída y es un Marte muy lento, porque Tauro es un signo lento, fijo, entonces le cuesta actuar, pero cuando actúa, actúa como un toro, cuando ya tiene rabia y se cega de rabia y se va contra, no sé, puede ser contra pues contra el torero o contra el burladero y se pega con con los cachos porque cierra los ojos. Ese sería un Marte en Tauro. Marte en Géminis, ¿cómo lo ves tú? Pues los Marte en signos en los reinos de Mercurio tiende a ser bastante inquisitivo, quizá a consumir información, pero creo que específicamente lo que lo hace diferente un Marte en Géminis, un Marte en Virgo, es que quizá en Géminis tiende a ser un poquito más caótico, ¿no? Como a tratar de buscar mucha información o que se le presenten dos caminos y al mismo tiempo se pueda frustrar un poco porque es como, bueno, quiero hacer todo al mismo tiempo, pero ¿hacia dónde me voy? Me quiero comer al mundo en una sola mordida. En cambio, en un signo como Virgo, que su temperamento le ayuda un poquito más, Marte tiende a ser también un Marte un poco más neurótico, pero al mismo tiempo creo que se puede usar Más muy concentrado. es muy eficientes que en cambio un Marte en Géminis que tiende a ser un poco más, más caótico. Pero Sí. estás diciendo algo chévere. Entonces, Marte en Aries, pues ese fuego, fuego está en su propio signo. Es un Marte muy, muy, muy ágil, muy deportista. Un Marte en Tauro está en un signo de tierra, pero está opuesto y complementario. Dijimos que era un signo que ama la fijeza, es el signo más fijo del zodiaco. Entonces, Marte no le gusta tanto esa fijeza. Sí. Dijimos Marte en Géminis, que es un signo de aire, y el fuego se aviva o el Ujú. calor se aviva con el viento o con el aire. Entonces, por eso es difícil. Aquí viene mi Marte en Cáncer, que ahorita hablabas, que cuando Marte era señor del año se avivan los miedos. A mí me preguntaron esta mañana cómo viviste tu cumpleaños, cumpleaños el 18 y me quedó Marte sobre mi Marte natal, que estamos viendo y estoy llena de miedos. Y es impresionante, yo nunca he sido, al contrario,
Mi particularidad es que no le tengo miedo a nada, o sea, yo soy como sin mente, no lo Sí, piense, vámonos directo, pero quedé con Marte sobre Marte natal en esa conjunción y hoy estoy llena de miedos, y ahorita lo dijiste, yo increíble, no lo había captado de esa forma. Marte en sí, Cáncer es un Marte muy emocional, que rige a través de las emociones, entonces es un Marte, Cáncer no es un signo violento, por el contrario, es un signo que contiene mediador, es un signo empático, pero va guardando y va guardando en un signo que es un cangrejo que camina hacia atrás, entonces está guardando esa rabia y cuando explota, explota de una manera muy errática, porque lo hace desde la emoción y después se arrepiente, entonces yo no debí haber dicho esto. Entonces es un Marte que hay que tener cuidado porque adicional está en caída, porque Marte en Capricornio, opuesto y complementario a Cáncer, está en todo su esplendor, mientras que en Cáncer está en agua, o sea, lo está pagando el agua, un agua que es muy femenina, además, pues Cáncer, la luna. Entonces sí, es un Marte que le cuesta actuar, defenderse, confrontar, y cuando confronta lo hace desde la emoción, no desde la razón. sí, totalmente. Y un consejo para quienes nos escuchan, ustedes también pueden interpretar un planeta en cada signo pensando en quién es el regente de ese signo, ¿no? Por ejemplo, Marte en Cáncer está en el reino de la Luna y la Luna cambia cada 2 días de signo, es decir, es un planeta sumamente cambiante, sumamente inestable y bueno, Marte en un signo así es como a veces puede ser muy voluble, puede cambiar mucho, es un signo, bueno, Lleno de lágrimas. Marte en Cáncer son lágrimas. Sí, y es un signo de agua también. Es un Marte que no está acostumbrado a estar en un reino así, porque Marte está acostumbrado a ir como en Aries, ¿no? Por ejemplo, desenvainando la espada y decir yo quiero y yo hago y yo esto, pero en Marte en Cáncer es un poco aprender a moverse como el cangrejo, como tú lo dices, y buscar soluciones para realmente poder hacer lo que quiere. Bueno, ya hablaremos más adelante de la retrogradación de Marte en Cáncer, entonces esto lo voy a guardar. Marte en Ah, Leo sí, está en su elemento, pero sí, en un signo fijo, que yo le decía ahora, Alejandro, a mí los Martes en Leo me asustan, que creo que un Marte en Leo es mucho más fuerte que un Marte en Aries, porque un Marte en Aries cambia, es un signo móvil, cardinal, mientras que un Marte en Leo está fijo, tiene una fijeza de poder, de rabia, de venganza. Entonces es un Marte, Leo es el signo de los gobernantes, entonces es un Marte que viene a imponer sus normas o a imponer su mandato y no va a dar su brazo a torcer. sí. Y bueno, antes que nada, quisiera hacer una pequeña aclaración. Aquí estamos hablando de las cualidades de Marte, ¿vale? No estamos hablando De los si signos. alguien tiene Marte en Cáncer, si alguien tiene Marte en Leo, no estamos hablando de ustedes, ni que sean malas personas, ni nada, porque esto pasa mucho cuando uno habla de cosas un poquito más complicadas en la astrología. Siempre, ay, pero es que yo nací con esta posición, entonces significa que soy una persona mala. Es como que no, estamos hablando de las cualidades de Marte. Ya en una carta natal, Marte puede representar otras áreas en la vida. A lo mejor Marte en Cáncer, no sé, en casa de tal persona en casa 7 puede representar, habla específicamente de la pareja del matrimonio. Entonces, no hay que tomarnos las cosas personales, aprendernos a desprender y no sobre identificarnos con nuestra carta natal, porque creo que eso es una trampa muy grande. Am, Y es muy importante saber cómo la cualidad del signo, porque si estamos claro. hablando de signos móviles como o cardinales, que serían entonces Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, va a haber movimiento. Mientras que Ujú. cuando estamos hablando de signos fijos como Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, va a haber fijeza en ese signo porque es un signo que rige la fijeza. Mientras que Ujú. como hablamos ahora de Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis son signos mutables. Entonces, ahorita hablamos de un Marte en Géminis, que yo también lo iba a decir, para mí es el Marte más inestable, pues porque está en un signo que quiere hacer mil cosas, como decías, al mismo tiempo. Pero bueno, volvámonos a Marte en Leo, que es lo que estábamos hablando. Sí, ayuda Sí. mucho como a ese tema Ah, de liderazgo, de conquistar todo ese liderazgo que quiere Leo,
pero ahí también hay que aprender como a soltar un poquito, porque lo que tengamos en signos fijos o los planetas que tengamos en signos fijos, también nos están diciendo, aprenda a soltar porque hay ahí como esa necesidad de control. Sí, Es un sí, Marte muy y controlado. Leo, por ejemplo, los astrólogos medievales y islámicos, ellos lo veían como un signo muy feral, es decir, un signo que es bastante difícil de controlar y no quizá todas las descripciones modernas que se les da. Entonces, Leo pasando por ahí puede ser también bastante destructivo porque es un Leo que no se le puede poner mucho, es un Marte que no se le puede poner muchos límites y más porque Leo, como lo mencionamos, su temperamento es caliente y seco y Marte también es caliente y seco, entonces es como tratar de controlar a un león enojado es bien complicado. Entonces, eso me ¿Tú dónde tienes parece a Marte? en Tauro. Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos en esto, sí. Y bueno, ya hablamos un poquito de ¿No nos Marte cuentas un poquito de tu experiencia con Marte en Tauro? Bueno, es un Marte bastante angular. O Está sea, en ahí casa. tiene una posición chévere. Sí, lo tengo en casa 10 en conjunción con Mercurio. Y de hecho también en conjunción con mi lote de fortuna. Así que am, para mí las experiencias de Marte han sido, también es mi maléfico fuera de secta. Así que ha sido un poco difícil. Antes de estudiar astrología, o bueno, cuando estaba empezando hace muchísimos años, yo pensaba que realmente el planeta que más difícil era en mi carta era Saturno, pero me di cuenta que realmente era Marte. El año pasado también yo estuve en un año de profección donde Marte era mi señor del año y por Fardaria Marte estaba activo. Entonces, cuando tiene unos dos testimonios, es bien fuerte. Entonces, y les mencionaba un poco que para mí el tránsito de Marte retrógrado en Géminis fue muy complicado porque fue en ese momento donde estaba transitando por mi Sol y me di cuenta que tenía una hernia. Y justamente un año después tuve que pues tener una operación, ¿no? Que literalmente Fortuna, que está a un lado de mi Marte, bueno, a un lado de mi Mercurio, perdón, primero está Mercurio, después está Marte. Marte tiene que ver con los cortes y Fortuna tiene que ver también con tu cuerpo, con tu condición física. Entonces me dio mucha risa cuando vi todo mi año que Marte era muy prominente y dije, claro, Marte fue literalmente un corte en mi cuerpo para que yo pudiera mejorar, para que pudiera ir al gimnasio, ¿no? Porque yo me estaba volviendo loco. Marte en Entonces, Virgo, ¿ah? Marte en Virgo, ahí vamos. Sí, y bueno, Marte Miru ya habíamos hablado un poquito. No sé si tú A mí me quieras gusta, a agregar. mí me encantan los Marte en Capricornio y en Virgo. En Virgo lo hace muy quisquilloso porque Virgo es un signo demasiado meticuloso, Sí. pero ayuda a materializar lo que Ujú. quiera Marte. Sí, es un Marte que realmente me gusta y por su temperamento que es frío, es un Marte con el que se puede trabajar medianamente bien. Y no sé si nos quieras contar algo de Marte en Libra o cómo es tu percepción o qué has visto. Marte en Libra, pues Libra es el signo del otro. Marte no piensa en el otro. Marte Libra es el signo de la balanza, que todo lo quiere equilibrado. Es el único signo del zodiaco que no está simbolizado por una persona o por un animal. Entonces, por un objeto, y ese objeto está ligado a la balanza del que usaban los egipcios cuando pesaban el corazón con la pluma de avestruz. Y es un Marte que todo el tiempo está como jugando malabares. ¿Cómo hago para quedar bien con todo el mundo? ¿Cómo hago para no entrar en conflicto? Le cuesta el conflicto, le cuesta la confrontación, piensa más en el otro, en lo que dirá el otro. Entonces es un Marte muy haciendo malabares para que esa balanza y le esté dando a gusto a todo el mundo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los Libra, y es cómo priorizamos lo de los demás por encima de lo de nosotros, pero al final terminamos siendo esas víctimas o nos victimizamos porque nadie nos pone atención, pero es que ni nosotros mismos nos la ponemos, porque siempre estamos buscando agradar al otro. Eso es un Marte en Libra, donde Marte es el dios de la guerra y Libra es el signo de la diplomacia, de los acuerdos de paz, del otro, de la justicia.
Sí, sí, y también de ahí nace esa frustración, ¿no? Por ejemplo, en signos como en Tauro, en Cáncer, en Libra, al momento de no actuar, específicamente en Libra, quizá poner el otro primero o priorizar la paz, las uniones, bueno, como yo puedo ser un poco más diplomático cuando no hay maneras muy sanas de expresar esa rabia, crece y crece y crece hasta que un punto llega y saca la espada y después viene el remordimiento. No, no debí hacer eso, no debí decir eso. Entonces, sí, siempre es bueno tener como una válvula sana para expresar las frustraciones. Marte en Escorpio es intenso, porque Sí. Escorpio es un signo intenso, porque pasión, o sea, a mí me da risa cuando la gente dice, los Escorpios son súper sexuales y no tiene nada que ver con la sexualidad, habla más desde la pasión de yo quiero algo y no lo quiero soltar, es un signo de agua que rige las emociones, como la pasión, que es cuando yo quiero mucho algo, ese deseo. Es ese deseo de querer, de desear, de querer mucho ese algo y no soltarlo porque es un signo fijo. Entonces es un Marte que sirve mucho porque es un Marte un poco no, mucho más perseverante o sí, sólido, pero a la vez termina siendo también muy emocional. Y ahí es cuando decimos que Escorpio rige la venganza, el rencor, porque es un signo de agua, rige las aguas que se fermentan, como las cañerías, el ano, todo lo que, donde fermentamos las aguas. Entonces son las aguas negras. Y eso pasa con las emociones cuando se quedan guardadas en un signo fijo de agua, como Escorpio, así sea su domicilio, porque es una emoción que se guarda y se guarda y se guarda y también cuando explota, explota muy plutoniano, así traiga algo de la astrología moderna, pero ya son esas grandes explosiones cuando ya no hay nada que hacer y ahí hablamos de esos cortes radicales de Escorpio, todo o nada. O sea, Escorpio guarda y yo siempre doy un ejemplo en clase y digo, y no sé, tú lo pisaste, dices, ya, hasta aquí llegué, no te quiero volver a ver, pero ven, fue sin culpa. No, no, ya, esto fue la gota que derramó y yo no te quiero volver a ver porque guardan y guardan y guardan, y un aprendizaje para ese Marte en Escorpio es desde el principio decir qué le está pasando. Claro, sí, sí. Em, Cuando uno aprende a hacer remediaciones, sobre todo desde el punto de vista un poco más de astrología índica, algo que me impresionó mucho es que no solo son los signos, por ejemplo, en este caso Marte en Cáncer, ¿no? Que puede representar una deficiencia, pero también Marte cuando está en su regencia, o cualquier planeta donde está en su regencia, tiende a representar ciertos excesos o ciertas cosas donde se tiende a hacer demasiado o a llevar las cosas hacia un extremo. En cambio, un planeta en caída, en detrimento, tiende a representar deficiencias. Entonces, me resuena mucho lo que dice, el cómo él es todo o es nada. Claro, es un Marte que es mucho más fácil para trabajar, pero al mismo tiempo tiende a caer un poco en la naturaleza excesiva de su signo y quizá llevar las cosas muy lejos, aunque, claro, se pueden caminar muchísimo mejor que un Marte en Aries. En cambio, para los signos que están en exaltación, esos se les llama que son planetas templados, es decir, no hay mucha remediación que hacer porque saben cuándo actuar, cuándo no, cuándo decir las cosas y cuándo no. Entonces, me pareció interesante lo que dices. Sí. Marte en Y Sagitario es el aventurero, eso no hay quien quien lo guarde en la casa, o sea, sí. ese es un poco más aventurero que Aries, porque también amo la aventura, odio la monotonía, todo lo que represente excesos, crecimiento, viajes. Es un Marte muy deportista. Yo creo que los martes más deportista, porque Marte rige también los deportes con Mercurio. Eh, Mercurio fue el que creó las carreras, la lucha en la mitología, pero Marte pues era el guerrero y era bien musculoso. Entonces un Marte en Géminis, un Marte en Aries, un Marte en Sagitario, pueden ayudar mucho como a temas deportivos. Yo un Marte en Sagitario he visto grandes deportistas Ujú, y sí. viajeros. Sí, y algo que dices muy interesante, sobre todo de Mercurio, ahora cuando estaba también preparando cartas para el curso de lotes, escogí a varios deportistas
y no necesariamente tenían a Marte muy angular, pero a Mercurio sí. Y Mercurio específicamente hace sobre todo a deportes de contacto. Y esto me parece muy interesante. Mercurio fue el creador de la lucha, pues de la guerra, de las luchas, y también tenía que ver mucho con los atletas. Es más, Sí. los gimnasios estaban o adoraban a Mercurio porque era el dios de los atletas. Ujú. Sí, eso es totalmente cierto. Busquen cartas de deportistas y verán que quizá tienen un Mercurio muy prominente. Em, y claro, también Sagitario es el reino de Júpiter. Y creo que Marte en Sagitario muchas veces es como un guerrero o alguien que busca su propia fe, pero que no le gusta que le digan, tienes que seguir este camino o tienes que seguir ciertas cosas. Es como que, no, déjenme seguir mi propio camino. Si me equivoco, pues ya, es mi responsabilidad. Pero son personas que muchas veces buscan su fe a través de sus propias experiencias y de sus propias equivocaciones. Me parece también un Marte un poco más idealista, un poco más como Júpiter. Mm. Yo creo que Marte en Aries, en los signos de fuego, pues es conquistador. En Leo es muy líder, pero en Ujú. Sagitario, al ser mutable y fuego, a veces no sabe qué quiere. Eso Sí, veo mucho en esos Martes en Sagitario, que no saben, pues, porque quieren muchas cosas al mismo tiempo. Eso es muy sagitariano. sí. Y bueno, Marte en Capricornio Ya lo hemos también. hablado mucho. Sí, comparto lo mismo. Si yo volviera a nacer, me encantaría tener a Marte en Capricornio. Es un signo de exaltación, es muy templado. Es un signo donde Marte trabaja muy bien porque es sumamente estratégico. Se puede utilizar para realmente tener una visión sobre lo que se quiere hacer, hacer planes bien específicos y concretos, llevar trabajos arduos a cabo sin tantas dificultades, así que es un Marte que 10 de 10 mi posición favorita de En Marte. estos días estaba haciendo con María Blaquier en el canal de ella la carta astral de Nadal o las señores del tiempo a través de cuando dice ya no quiero más. Y tenía un Marte en Capricornio. Sí, definitivamente creo que a diferencia de otros Martes, un Marte en Capricornio sabe decir hasta aquí, hasta Y aquí. es muy, mucha posición de personas que tienen que ver con policías, ejército, tiene que ver mucho como con todo este tema de la milicia o de los militares. Pero Marte en Capricornio y en Aries está muy ligado como a todo lo que tenga que ver con hombres de uniforme, bomberos, policías, rescatistas. Eso lo veo muy claro ahí. Ujú. Ujú. Sí. Y bueno, Marte en Acuario, que también está en un signo regido por Saturno, me parece un Marte quizá un poco más dogmático. Volvemos a los signos fijos, a Marte, donde quizá tiene una idea, tiene el ímpetu para hacer algo y es como que lo voy a hacer hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es un Marte que quiere luchar por la humanidad, es muy acuariano, es la idea, es el reunámonos, el líder motivacional. Yo no quiero que yo sea el que, pues vamos a hacer todos juntos, pero yo los voy a llevar a esa conquista. Lo veo Sí, muy así. sí, Pero también también es. a veces es muy explosivo. Sí, claro. Creo que también es mucho la construcción de ideas también. Vamos por este ideal, vamos por aquello, pero como es un signo fijo, es como que vamos y no soltamos esta idea. Tiende a ser también un Marte muy terco, muy terco. Pero es un Marte que también personalmente me gusta. Y en Piscis. Piscis también nuevamente está en un signo de Júpiter, pero en este caso es de agua. Y ya sabemos que mm, los signos de agua pueden templar un poco a Marte y aparte tiene triplicidad, es decir, puede recibir apoyo de otras personas de otras partes y no puede resolver algo por sí mismo. Creo que es un Marte que también le cuesta un poco poner límites, porque está básicamente en un océano flotando que es bien distinto a su reino natal. Así que puede ser un Marte que también necesita que lo encaminen muy bien, porque de otra manera se puede perder fácilmente. Pero encaminado es el Salvador, el que quiere salvar al mundo, el que quiere salvar al
o también podría ser la víctima, Ujú, porque a sí, veces ese Marte en Piscis, yo siempre lo he dicho, John Lennon era Libra ascendente Piscis, creo que era. Y yo ujú, decía, pucha, qué combinación, y es eso, es no poner límites, es la ensoñación, es ese idealismo, pero es un Marte que no va a confrontar, y cuando va a confrontar lo hace muy desde esa energía pisciana que también se va a arrepentir. Claro que sí, Neptuno ahí era un planeta, un mito pesadito, pero está, pues como dices tú, en el reino de Júpiter. sí, sí, me parece un poco parecido a la situación que vive un Marte en Cáncer, un Marte en Piscis, donde quizá la emoción le puede demasiado, donde necesita aprender a moverse de diferentes maneras y poner estrategias, porque si no, le cuesta un montón tomar acción y después se arrepiente. Yo creo que yo Entonces, prefiero Marte en Cáncer, no porque yo lo tenga ahí, sino porque Marte en Cáncer es en un signo móvil, entonces tiene más movilidad. Mientras que en Piscis, al ser un signo mutable, se queda divagando en si actúo o no actúo, o ujú, no sé sí. para dónde actuar. Sí, claro, es muy disperso, Sí. también, como los signos mutables, ¿no? Como, bueno, hacia dónde voy, tengo este camino, pero me gusta por aquí, pero también por allá. Sí, un Marte muy, muy Saqué estas frases como importantes que rescaté y es que Marte es la fuerza que necesitamos para defendernos de las adversidades de la vida, porque Marte es el que para y dice no me pegues, no me grites, es el que pone esos límites, que por eso es muy importante saber dónde tenemos a Marte, porque Marte nos va a dar la fuerza de voluntad, nos va a dar los límites, nos va a dar el guerrero, es el que nos da la fuerza para levantarnos todos los días cuando ya no hay motivación. O sea, un Marte disciplinado puede lograr lo que quiere. Ujú, sí, 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 Hay algo que me totalmente. encanta y es en la carta, Marte es el signo más masculino, por llamarlo así, perdón, el planeta con el Sol. ¿Cuáles son los planetas masculinos? Tenemos 7. Mercurio es neutral. Mercurio no tiene ningún tipo de género. Venus y la Luna son femeninos, mientras que Marte, el Sol y Saturno son masculinos. Pero Marte tiene esa connotación del masculino amante de Venus, que Venus es el amor no fraternal, sino el deseo. Ella sentía deseo por Marte. Entonces, en la carta astral de una persona que esté o que esté buscando ese masculino, esa pareja masculina, donde tengamos a Marte, es el tipo de hombre que buscamos o el tipo de energía masculina de deseo que estamos buscando. En mi caso, está en Cáncer. Entonces quiere decir que quiero buscar un hombre de casa, más emocional. Entonces es importante, vuelvo y digo, para los que estamos buscando el par masculino, donde tenemos a Marte. Ujú, sí, sí, sí. Y leía algo justamente hoy en la mañana sobre todo el tema de los géneros planetarios. Um, Creo que eran eh, los zoroastros. Sí. ah, Ellos veían a la luna no como un ente femenino, sino como un ente masculino. Y creo que al sol era al revés, un ente femenino. Entonces había una discusión muy interesante en Twitter, ¿no? Sobre cómo uno, o quizá en cada cultura o en cada era, uno va también como añadiendo ciertas connotaciones, ¿no? A los planetas. Y sí, me dejó pensando mucho y también Saturno ahora se le conoce como un planeta masculino, pero en realidad es un planeta femenino. Y tanto Saturno como Mercurio, por ejemplo, rigen a personas que son trans o a personas que no tienen como una identidad como o me siento totalmente masculino, me siento totalmente femenino, sino es mucho más fluido. Entonces esos dos planetas tienen a hablar mucho, porque ambos nos hablan sobre espacios liminales. Recordemos que Saturno, por ejemplo, tiene estas dos partes, ¿no? Y Mercurio cambia constantemente. Así que, no sé, me parece como toda una conversación muy interesante el cómo le damos géneros a ciertos planetas, Además ¿no? que Y los dioses casi todos eran bisexuales, porque Zeus tenía un amante que era eh, el que está en Acuario, que se me acaba de ir el nombre, que es Gaménides,
que era el Ujú, copero. Él se convierte en águila para poder poseer a Agaménides y raptarlo. Al sol, cuando Mercurio le roba las vacas al sol, o Apolo es porque Apolo estaba conquistando a un pastor. Entonces ahí nosotros hablamos de femeninos y masculinos desde el cristianismo, pero realmente el absolutismo del género se da más como a través del cristianismo, porque en la época romana el amor verdadero era el que sentía un hombre por un hombre y no el que sentía por una mujer. ujú. Sí, sí, es muy interesante cómo todos estos también constructos e ideas van cambiando a través de las eras, pero sí, me parece muy, muy interesante. Ahí me encantaría leer muchísimo más sobre toda la cultura de los zoroastros, de su astrología, por ejemplo, Alan Darsagar, que fue un astrólogo A súper mí, a mí me importante. encanta cómo nos complementamos, porque yo voy a ser súper sincera, a mí no me llama hoy, no me llama la atención la astrología védica, ni todo lo Sí. que representa todo este mundo de India o del hinduismo más India. En cambio, yo soy la loca del Imperio Romano. Sí, sí, no sé, me gusta mucho, como me gustaría muchísimo un día tener acceso a todo este mundo porque tenían una visión súper, súper, súper interesante, pero gran parte de su trabajo o no sobrevivió o todavía sigue como ahí en un lugar perdido en alguna biblioteca, pero Alan Darsagar, que era un astrólogo zoroastro, tenía ideas muy interesantes, pero todo lo que conocemos de él es a través de los astrólogos medievales islámicos que lo hacen, hacen referencia a él, ¿no? Por ejemplo, tenemos la división de triplicidades por casa, ¿no? Que cada planeta, si divide una casa por tres y un planeta rige tal cosa, otro tal y otro tal. Es súper, súper, súper interesante. Es que dicen que la astrología, la astrología trópica, que es la astrología occidental, versus la astrología oriental, que es la védica, o la sideral, que así realmente se llama, se fundieron las dos en Sí. todo el tema helenístico, más o menos desde el 300 antes de Cristo, más o menos también hasta el 300 o 400 después de Cristo, cuando llega todo el tema del medioevo, pero sí, tienes toda la razón. Nosotros leemos mucho a esa astrología, solamente los nodos vienen de allá, bueno, muchísimas cosas. Sí, sí, y eso todo se lo debemos a los árabes, porque ellos pudieron realmente hacer una síntesis del todo. Por ejemplo, creo que lo había mencionado, no sé si contigo o no, no sé con quién lo mencioné, pero el tema de los eclipses, ¿no? Que los griegos, ellos no lo tomaban realmente como algo astrológico a tomar en cuenta, sino era como una señal de que algo podría sucede y tenían como sus propias consideraciones, ¿no? En cambio, en India sí tenían un sistema muy complejo de cómo interpretar un eclipse en una carta natal. Entonces, lo que los árabes hacían era, ok, tomo esto de los helenistas y tomo esto de los egipcios y entonces uno, tanto las ideas de Ptolomeo como todo este sistema tan grande de India y creamos, perfeccionamos un sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando uno utiliza las fardarias, que es realmente una retroalimentación tanto de la India como de los árabes. En un punto, me parece que es más o menos a los 70 es cuando uno llega al periodo de los nodos, ¿no? Que es cuando rigen un periodo de parte de la vida. Esto viene gracias a la retroalimentación de tanto árabes e indios. Así que la historia de la astrología es bien, 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 bien interesante, súper interesante. Sí. Mm, por último, para que hablemos un poquito del tema de la retrogradación, Marte, como decía ahora Alex, es los cortes, el cuchillo, la fiebre, rige las fiebres, las úlceras, eh, los guerreros, los generales, que habíamos dicho, maneja la parte de la cabeza, tiene que ver mucho con la nariz, la cabeza, las orejas, los ojos, los genitales, la sangre y tiene un sabor ácido, que es lo que hoy representa para nosotros el picante. Es un Ujú. sabor, mientras que hablábamos que Saturno era amargo, este es ácido picante. Sí. Ujú. Sí. Y bueno, ya estamos a un par de meses de que inicie su retrogradación. Esta vez, como lo hemos mencionado, retrograda una vez casi es
como 1.9 años, pero en realidad lo podemos redondear a 2 años. La última que tuvimos fue en Géminis. Pero en esta inicia en Leo, me parece que es en el grado 6 de Leo, y después va a regresar a Cáncer, donde ahí va a pasar la gran mayoría del tiempo. Y las retrogradaciones en Marte son muy largas. Usualmente es Marte dura en un signo casi 6, 7 meses más o menos. Entonces, Esa eh, retrogradación, sí, eso estábamos hablando. sí, entonces realmente va a tener un tiempo muy largo porque ya Marte tiene, no recuerdo exactamente cuándo entró en Cáncer, pero sí ya tiene un buen tiempo y ya está bajando también de velocidad. Así que la segunda mitad de este año como la primera mitad del próximo año es como estar trabajando con todo esto que Marte hace. Marte va a retrogradar desde el grado 6 de Leo y se va a ir hasta el 17 de Cáncer. Entonces es muy importante no solamente la retrogradación, que la gente o toda la astrología mediática se enfoca en el momento de la retrogradación, sino cuando comienza el primer tránsito por el grado 17 de Cáncer, va hasta el 6 de Leo, retrograda otra vez hasta el 17 y vuelve hasta el 6 de Leo. Son tres toques por una porción, que si estamos hablando de 17 a 30 estamos hablando de 13 grados, más 6 grados serían 18 grados, ¿cierto que estoy haciendo bien las cuentas, Ale? Sí. Son 18 grados donde en esos 18 grados va a estar desde el 4 de octubre hasta el 1 de mayo. Estamos hablando de un poco más de 6 meses. Entonces, Sí. realmente, todo lo que empecemos a vivir desde el 1 de octubre, perdón, desde el 4 de octubre, que cuando entra en el grado 17, que es donde comienza el tránsito por donde va a haber la retrogradación, hasta el 1 de mayo, que ya directo toque el último grado, o el grado donde comienza la retrogradación, porque como va hacia atrás, que es el grado 6 de Leo, ahí vamos a tener todo temas que se van a repetir. Entonces, Ujú. ahorita lo estábamos hablando Ale y yo, y es que las personas que nazcan, tú fuiste el que lo anotaste. Sí, más o menos entre el 7 de julio al 30 de julio van a tener a Marte transitando por su Sol. Así que puede ser un tránsito muy relevante, Hay, muy relevante. hay formas de entenderlo. Uno sí, conocemos de nuestra carta astral, lo podemos poner en AstroSeek, Placidus, y sabemos más o menos dónde tenemos desde el grado 17 hasta el grado 6 de Leo. ¿Ok? Pero si no lo sabemos y tengo claro cuál es mi ascendente en la astrología tradicional, se utilizaba mucho el sistema de casas de signos enteros. Entonces, así yo tenga el ascendente en el grado 20 de Acuario, toda mi casa uno es Acuario. Entonces sería el sexto signo a partir de tu ascendente, que es muy fácil entenderlo así. Ujú. El sexto signo, sí. No, perdón, no dije nada. Es donde esté cáncer. Entonces, por ejemplo, Ale, ¿tú qué ascendente eres? Leo. Leo. Entonces, listo, es muy fácil. A él le va a retrogradar Claro. entre la casa 12 y la casa uno. No sé si una persona es ascendente Libra. Entonces, opuesto y complementario a Libra es Aries. Bueno, no, estoy enredándome. Entonces, vámonos. El primer signo es Libra, el segundo signo va a ser Escorpio, el tercer signo va a ser Sagitario, el cuarto signo va a ser Capricornio, el quinto signo va a ser Acuario, sexto signo va a ser Piscis, séptimo signo va a ser Aries, octavo signo va a ser Tauro. Géminis va a ser el noveno signo y va a retrogradar entre su casa 10 y su casa 11 porque así se toma. Entonces, es tomar los signos en orden a partir del ascendente y saber qué número de signo es Cáncer y Leo, y ahí estarían las casas. Sí, Ujú. sí, fijarse si, bueno, hay planetas por esa zona, ya sea por conjunción o si no que se comunican por algún aspecto mayor, ya sea sextil, oposición, trino, cuadratura, porque eso será muy relevante al momento de entender el tránsito. Yo, por ejemplo, para que hablemos tranquilamente, el grado 6 donde comienza a retrogradar, está exactamente mi descendente. Y los tránsitos que le hagan oposición al ascendente tocan el cuerpo físico. Más que pensar en la pareja,
es pensar también en uno, porque siempre nos enfocamos en el otro, pero ahí está la oposición con el ascendente. Entonces, las personas que tengamos el ascendente en los primeros grados de Acuario, vamos a tener esa retrogradación con oposición. Y Sí. obviamente la casa de la enfermedad, que sería la casa 6, vamos a tener ese tránsito ahí. Entonces Ujú. es importante saber si tenemos planetas entre el grado 17 de Cáncer y el 6 de Leo o si tenemos algún ángulo, porque es importante eso. A mí, Sí. se lo estaba diciendo a Ale, me parece súper importante encontrarle el momento donde está estacionario, sobre todo en el momento en que para retrogradar, porque ese es el momento más difícil del planeta, porque es un planeta que iba en su tránsito, es como cuando a ti te dicen pare, devuélvase. Entonces ahí viene esa carga de por qué me tengo que devolver. Y eso se da en el grado 6 de Leo, 9 minutos, el 5 de diciembre, y realmente ya se pone retrógrado el 7. Entonces, entre el 5 y el 7 de diciembre, hay que tener cuidado con nuestras emociones, porque sin importar dónde lo tengamos, vamos a tener toda esa energía marciana contenida en un signo fijo como es Leo. Ujú. Sí, sí, en mi caso está a 2 grados de distancia de mi ascendente donde va a retrogradar. Así que, pero la verdad es que no estoy tan preocupado porque Marte no es señor de año, ni, no es ni por ascendente perfectado, ni fortuna, ni medio cielo, ni nada. Así que espero que quizás sea una inconveniencia menor, quizás algún corte, algo así. Así que, bueno, no sé, estoy esperando eso. Si Marte fuera mi señor del año y estuviera tocando mi ascendente, creo que, ok, pondría un poco más de atención a lo que pasa, pero ojalá que Alex no. está diciendo algo súper importante y es que para los que somos astrólogos tradicionales y yo que soy la loca de los señores del tiempo, sí, en la profección por señor del año, yo que utilizo impresionante el señor del orbe, pero eso es asunto de otro costal, es Marte, es muy importante, o en Fardarias también, o Firdarias. Tenemos Sí. como, no sé, sobre todo más que el periodo, un subperiodo de Marte, porque a mí me parece que a veces los subperiodos se ven más fuertes, o en un periodo subperiodo de Marte también. Es muy importante mirar qué va a pasar con ese Marte retrógrado. Sí, claro, claro. Y aquí hay una jerarquía que a lo mejor la astrología moderna no conoce mucho porque quizá esta información no estaba tan presente, pero los tránsitos no siempre son tan importantes. O sea, la jerarquía inicia con realmente los señores del periodo que tienen que ver con The Age of Men de Ptolomeo, como las edades del hombre, las fardarias, la distribución a través de los términos. Todo esto, estos marcan periodos más grandes, o sea, es decir, más de un año en la vida de una persona. Entonces, todo lo que esté sucediendo aquí es bien importante. Y después vienen los señores del año, que son las revoluciones solares, las progresiones, los tránsitos y las profecciones. Entonces, si en el periodo uno, que por ejemplo, por Fardarias tenemos activados a Marte y en la revolución solar, a lo mejor Marte está muy angular o tenemos un año profectado donde Marte es el señor del año o también el señor del orbe, evidentemente. Los tránsitos de Marte van a ser muy relevantes porque en los niveles anteriores nos dice, aquí está pasando algo, se revela una promesa natal. En cambio, como en mi caso, que este año no tenemos a Marte muy activo, quizá pueda representar algo, una inconveniencia menor o algo totalmente diferente. Pero aquí, por eso siempre es bien importante para todos aquellos que a veces se asustan con los tránsitos y que dicen, no, es lo peor y algo terrible va a pasar. Pónganse a ver esta jerarquía y también estudiar qué significan los planetas en su carta, porque cuando sí hay un testimonio de que algo sucede, entonces ahí sí podemos decir, ok, voy a poner atención a este Marte, ¿qué está haciendo? A lo mejor rige mi casa 2 y mi casa 10 y ta, ta, ta. Sí. Dijiste algo muy importante y es la jerarquía y también entender que los tránsitos que uno le pone atención realmente o le presta atención son los tránsitos de Marte, Júpiter, Saturno y Urano en su caso, porque son los planetas pesados, mientras que, no sé, Mercurio es rápido, es liviano, entonces no vamos a sentir ese tránsito adicional a la jerarquía que dice Alex. Sí, Mm, sí, sí. Hay otro punto que a mí me parece importante, es cuando Marte se pone estacionario para ponerse directo, porque es como cuando tú ya
te dicen, listo, adelante. Entonces ya tengo toda la fuerza, toda la trayectoria para volver a resarcir todos esos dos pasos, porque, a ver, el planeta comienza el 4 de diciembre, el 4 de octubre a caminar por el grado donde comienza o donde va a terminar la retrogradación, porque va hacia atrás. Entonces, del 4 de octubre al 5, perdón, al 7 Siempre. de diciembre va a estar directo por ese paso. De ahí se va a volver a devolver, pues se va a devolver o va a retrogradar hasta el grado 17, que ahí se Ujú. va a dar eh, el 23 de febrero, creo que es el día que termina la retrogradación. Entre el 21 y el 23, Marte se pone estacionario para ponerse directo el 23. Entonces ya tuvo su tercer paso, o sea, es como cuando a ti te toca repetir dos o tres veces un tema para poderlo solucionar o para poder actuar sobre él. Entonces, todo por donde esté pasando Marte en estos grados es importante saber o prestarle atención. Yo creo que es importante. Sí, 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 Ujú. sí, definitivamente. Será un tránsito muy, muy interesante. Y quizá en temas de astrología mundial, quizá no será el proceso más fácil, ya que Marte en Cáncer, bueno, representa cosas un poco más complicadas con temas de ejércitos, de guerras, de venganzas, de hacer muchos planes que a veces son, no siempre son tan visibles a la luz. Así que, bueno, seguramente que el ámbito mundial estará muy tenso. Creo que ya lo estamos viendo desde años pasados. Entonces sí pueden esperar bastantes turbulencias en ese sentido. Y a nivel personal, si Marte realmente es prominente en este año, quizá puede haber como muchas cosas que se mueven, muchas cosas a remover, pero quizá también ser muy valientes para decir, bueno, quizá estoy pasando por una situación donde tengo que aprender a poner límites, donde tengo que aprender a cortar a pesar de que duela, incluso aprender a hablar más también. Hay una serie, Marte en Cáncer también representa como muchas peleas o conflictos con la familia. Y hay una serie que me gusta mucho recomendarla para este tránsito que se llama Beef en Netflix, que realmente es muy buena. Es cómica, pero al mismo tiempo tiene como toda este berrinche de Marte, o a veces como esta sed de venganza, de decir tú me hiciste esto, entonces yo lo voy y lo hago dos veces más y después llega el proceso de culpa. Y si quieren ver algo un poquito a lo mejor más tenebroso, hay otra serie, me parece que está en HBO, que se llama Heridas Abiertas. En inglés es Sharp Objects. Es muy buena. De verdad, cuando la vi, dije, esto es Marte en Cáncer, tomó toda esta pelea con el linaje familiar entre mujeres, de verdad es impresionante. Entonces, esas dos se las puedo recomendar mucho para entender un poco también hacia dónde va el tránsito. Muy buenas las dos. Dijiste algo súper importante, que lo dijiste desde nuestra reunión anterior, pues desde antes de comenzar este video, y es el tema mundano. Resulta que el ataque de Israel, perdón, de Gaza a Israel fue el 8 de octubre, hace un año, y ahí comenzaba todo el tema de los nodos por el eje Aries-Libra. Esta Ujú. retrogradación, perdón, este comienzo de paso por los grados que va a retrogradar fue el 4 de octubre y ahí estamos hablando que Benjamín Netanyahu da el dictamen o dice que ya mató al líder de Hamas, pasa un dron por su casa y también lo derriban, entonces pienso que este conflicto va a estar muy fuerte durante estos días porque van a haber muchos ataques de lado y lado, porque es que no son pocos días. Alex tiene toda la razón, son 6 meses, un poco más, porque estamos hablando del 4 de octubre al 1 de mayo, estamos hablando literal 7 meses. Octubre, a noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, son 7 meses. Sí, y otra cosa con los planetas retrógrados es que si ya de por sí Marte está en una posición bastante complicada, cuando un planeta retrograda, básicamente se vuelve como un testimonio que no es confiable, porque no es un testimonio que realmente tenga todas las fortalezas para poder dar alguna ayuda o para poder ofrecer algo, sino es que dice, yo voy para atrás.
Y se vuelve evidentemente Marte quizá un poco más violento, un poco más, más desatado. Ático, es que eso es lo que los Sí, planetas en la tradición no es que yo traiga algo de una vida pasada porque esté retrógrado, no, es un planeta que no sabe actuar porque está errático, no sabe avanzar, va hacia atrás, va hacia adelante. Entonces, a mí a veces la gente me pregunta, dame un consejo. Yo a veces soy muy chistosa o cómica y digo, hagámonos los muertos hasta el 1 de mayo, pues sobre todo las personas que tenemos planetas en esos grados no actuemos, no tomemos decisiones porque lo estamos haciendo a través de algo que no tenemos esa opción de avanzar, sino que estamos mirando hacia atrás. sí, totalmente. Me parece un muy buen consejo. Y también no tener miedo a los tránsitos, incluso si Marte está activo por profecciones, por fardarias, lo que recomiendo mucho es, bueno, evidentemente sí tener cuidado, sobre todo en los temas que Marte rige específicamente en la carta natal de cada uno. Pero tratarlos también a los tránsitos o a las fardarias como simplemente huéspedes que a veces nos vienen a enseñar algo o a veces simplemente cambian nuestra vida y es cuando uno o la cambian para bien y si nos ponen situaciones más difíciles, claro, tenemos también la opción de decir, bueno, ¿cómo vamos a responder hacia esto en lugar de pensar como que "Ay, no, Marte me va a destruir la vida y no sé, me va a pasar ta, porque muchas veces el miedo más está aquí de lo que realmente pasa en la vida real. Entonces, Pero, mejor. Alex, y es que yo sigo insistiendo, la astrología es el libre albedrío ante las situaciones, porque si tenemos esta información y yo tengo un Marte que está muy fuerte, o en la retrogradación de Marte va a tocar mi Sol, o mi Marte natal, o Mercurio, o algún planeta natal, o está haciendo aspectos con mi carta natal, no es momento de reaccionar, porque vamos a reaccionar mal. Sí, Entonces, sí, tenemos 7 meses de pronto para interiorizar, perdón, calmarnos y analizar, porque Marte está retrogradando en un signo de fuego que es bien, pues bien bravo, pues no bravo, pero hay esa energía del fuego que es destructiva, porque el fuego, cuando uno lo sueltan, yo siempre digo, en Discovery, ¿cómo es? Desnudos en la selva. Lo primero que buscan es fuego, porque con fuego se crea todo, pero cuando yo no controlo el fuego destruye. Y luego pasa un signo de agua donde están las emociones. Entonces puede ser un Marte muy errático y más que no va a retrogradar realmente en Leo, va a estar mucho más en Cáncer, donde todo ese tema emocional va a estar calentándose. Entonces yo creo que es importante es como tener control sobre esa energía marciana que todos tenemos o que vamos a vivir. sí, sí, claro, me parece un muy buen consejo y creo que el último consejo que les puedo dar, que era, lo iba a mencionar cuando estábamos hablando de Marte en Cáncer, pero decía hacerlo ahora. Creo que saber cuándo hablar y cuándo realmente callar. Pero si necesitamos realmente decir algo, si estamos en una situación complicada y decidimos no actuar por mantener la paz con otros, estamos iniciando una guerra dentro de nosotros mismos. Y algo que suele suceder mucho con Marte en Cáncer es que a veces todas estas emociones empiezan a pudrir dentro de uno. Y después es ahí cuando nace el enojo, la rabia, ya no puedo más, ya me colmaste el vaso. Entonces, aunque dé un poco de miedo, saber cuándo hablar y cuándo decir, bueno, necesito un poco de espacio, pero no se queden con las cosas. Entonces, creo que el mejor consejo que les puedo dar para este tránsito. Y ojo con generar situaciones violentas, porque Marte genera situaciones violentas a través de las reacciones que tenemos, porque Ujú. la reacción mía es lo que puede generar algo violento. Sí. Bueno, algo más. Yo creo que nos Ah, extendimos hoy, pero pasamos buenísimo. sí, a mí la verdad es que me gusta mucho como hablar de estos temas y extendernos, e irnos en tangentes. Pero no, creo que cubrimos Ay, no, realmente todo. faltó algo. Y yo me ¿Qué? sentí ahora muy positiva a decirle, Alex, pero no hay ningún lío, Marte no va a ser ningún aspecto con ningún planeta Sí, pesado. claro. Y llega y me dice, ¿cómo así que Andrea que no? Si va a retrogradar en el grado 6 de Leo, él va a tocar por oposición a Plutón y tenemos las fechas, porque ahí también hay que tener cuidado esos días.
Sí, 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 y es bien interesante. Va a haber tres oposiciones. La primera es el 2 de noviembre, que es cuando Marte va a estar ya en el grado 29 de Cáncer y se encuentra con oposición a Plutón. Entonces, ahí asumo que también se va construyendo esta historia que está pasando. Después, el 31 de diciembre, Marte va a estar en Leo y Plutón ya va a estar en Acuario. Entonces, se vuelven a encontrar por oposición. Y el 25 de abril, que es cuando Marte ya terminó su retrogradación, reingresa en Leo y se encuentra por oposición a Plutón. Así que por ahí podríamos ver algún tema de peleas, de poder, sobre todo ahora que se acercan las elecciones también de Estados Unidos. Será bien interesante esto. Y también algo que sí quiero mencionar, que es algo que se me quedó muy grabado. Que mis profesores, uno de mis profesores me hizo ver, es que, bueno, yo estudié astrología tradicional, pero al momento de unir a los transpersonales, ¿cómo los toma en cuenta, no? Porque no son parte de toda esta jerarquía tradicional, porque no se habían descubierto, no se sabía de su existencia, pero que lo importante realmente es la cualidad del planeta al que se está tocando. Es decir, sí, claro, Plutón significa tal y tal y tal y tal, pero ¿cuál es la condición de Marte en ese momento? Entonces, Marte está en caída en este momento. Claro que va a ser algo muy difícil, muy potente, y después las siguientes dos oposiciones que se dan con un Marte en Leo, que también es un Marte muy fuerte, es un Marte feral, claro que van a ser también bastante poderosas y bastante fuertes. Si quizá, o si en un caso hipotético, digamos que estuviéramos en la era donde Plutón está en Cáncer y tuviéramos a un Marte en Capricornio. Capricornio. Quizá el significado sería muy diferente porque realmente Marte va a actuar desde su exaltación. No es los efectos no son lo mismo. Entonces, siempre piensen, sobre todo en los tránsitos con los transpersonales, cuál es la cualidad del planeta al que se toca. Porque muchas veces piensa de que Marte va a tocar a Plutón, es todo para los mismos signos. No, no, no. O sea, ¿cuáles son realmente las cualidades de Marte? Entonces, eso también como consejo. Acabas de decir algo, Marte en Leo y Plutón en Acuario, y en estos 7 meses, ¿cómo serán esas armas? Porque ese Plutón en Acuario puede hacer cosas supremamente acuarianas, de tecnología, no sé, yo creo que por ahí vamos a ver también cosas. Sí, 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 definitivamente va a ser un tránsito bastante fuerte. Sí. Entonces, hay que irnos con ¿Cuándo fue cuidado. lo de los ataques de los Viper? No me Mm, acuerdo, pero tendría que ver mucho con, bueno, no sé, yo aquí pensando ya en voz alta. no recuerdo exactamente, pero una de las significaciones, por ejemplo, de ahora del último eclipse que hubo, que Marte estuvo muy prominente en la carta de ese eclipse, tiene también que ver con la creación de armas, sobre todo armas de fuego. Y para los curiosos que les gustan los lotes, como a mí, hay lotes también que se hacen para las cartas mundiales. Específicamente, hay los cuatro lotes de los elementos. Y en este caso, creo que me parece que era el lote de fuego, que estaba muy activo en estos eclipses. Entonces, literalmente es quemaduras, armas que tienen que ver con fuego, todo este tipo de temas. Así que... Sí, será un tránsito bastante complicado a nivel mundial y a nivel personal. Bueno, ya dependerá de la vida de cada persona, pero sí, no será lo más fácil. Ale, gracias. Te agradezco otra vez por esta invitación y me encanta platicar contigo, tener este tipo de intercambios, así que bueno, nos volveremos a ver A mí muy también pronto. me encanta y disfruto impresionante porque desde cuando lo cuadramos, la expectativa, la reunión antes, la Sí. conversación. Sí, se me hizo muy, muy lindo. Otra vez, muchas gracias por invitarme, de verdad que lo disfruto un montón. Bueno, nos vemos pronto, ojalá otra vez con Alex para que sigamos hablando de astrología con profundidad, porque yo creo que no tocamos el tema como tan, no sé, como tan mediáticamente, sino que de verdad nos vamos a profundidad. Sí.
Sí, Gracias. sí, nos volveremos a ver. Bye. Chao.